hable a través de ti el Padre en esta hora. Y sea cierto lo que el Padre busca en esta hora de ti, amado hermano Huguito. Gracias, Jesús. Bendiga a cada uno de los presentes, a los que no pude saludar, que Dios les bendiga. Son bienvenidos a la casa del Señor. Este día me tocó entregar el mensaje y la palabra se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Gracias. A medida que lo vayan encontrando, nos ponemos de pie, ¿cierto?, en reverencia a la palabra del Señor. Y le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le envía esta carta a Timoteo, y hay varios puntos que podemos sacar de estos dos versículos, y sin perder el contexto, el primer punto que quiero resaltar es que Pablo le dice que el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, y eso él lo recalca, y es lo que le quiero entregar primeramente, lo que Dios puso en esta enseñanza, aprendiendo primeramente yo. Y o sea, lo que está diciendo que el apóstol Pablo le está diciendo: tú estás bajo mi cobertura y Dios me envió a mí para poner las manos sobre ti. Y eso nos sigue enseñando lo mismo que nos ha dicho el pastor en reiteradas ocasiones, en predicaciones anteriores, que Dios es un Dios de orden, y hay un orden jerárquico. Y hoy en día viene cualquier pastor o hermano de afuera y te quiere imponer manos, ungirte, no sé, de maestro, profeta, super saiyajin o cualquier cosa, cualquier tipo de don, y uno lleno de emoción lo recibe, pero el pastor siempre ha dicho: ojo ahí con eso, porque Dios tiene un orden, y si Dios quisiera darte un don, no se lo va a saltar a Él. Él lo pondría en el corazón de nuestro pastor. Por ningún motivo Él pasaría por encima de nuestro pastor, porque Él es fiel en su palabra. Principalmente por fiel a su palabra, Él no pasaría por encima de Él. Y si Él lo puso a Él como cabeza, es Él el que es responsable de nosotros, y cualquiera que venga a poner en manos sobre nosotros está tomando la responsabilidad que no le corresponde. Y en lo personal, terrenalmente hablando, yo podría pensar incluso que es una falta de respeto, porque estaríamos diciendo que, no sé, que Dios le habló al otro pastor, al otro hermano, y no le habló a nuestro pastor. Amén. Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero resaltar dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego que hay en ti. ¿Dónde está el fuego? En nosotros. Amén. Amén. En nosotros. Y el detalle es que el fuego, que aunque esté adentro de nosotros, si lo dejamos apagar, dejamos de ser funcional. Y cuando leemos este texto es muy claro poder entender que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que avive el fuego del don de Dios, ¿cierto? Y el fuego del don de Dios, el apóstol Pablo lo pone como un fuego. Y avivar el fuego se refiere a que le demos uso a ese don que fue depositado, ¿cierto? Y una de las formas en que el fuego se apaga es cuando nos detenemos.
cuando nos estancamos y dejamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Esa es una de las formas que se apaga el don. Cualquier sea el don que esté depositado en nosotros, cada don que Dios imparte, Él lo da por amor a los que lo necesitan. O sea, el don que Dios deposita en cada uno de nosotros no es para nosotros, es para el de afuera, es para el necesitado. El don no es para tenerlo guardado, sino que para poder usarlos con aquellos que necesitan de Dios. En Marcos, capítulo 16, versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y cuando leemos esa palabra seguirán, nos da a entender de gente en movimiento. No en personas estancadas, en personas cómodamente sentadas sin hacer nada, sino que personas en movimiento. Lo más frustrante para Satanás hoy en día es que a pesar de todo lo que puede hacer contra ti, tú te sigas en movimiento, sigas moviéndote en fe. Y cuando te detienes de orar, cuando nos detenemos de hacer la obra de Dios, cuando nos detenemos de hacer lo que Dios te dijera, lo que nos dijo que hiciéramos, nos vamos a estancar y nos vamos a enfriar. Entonces, las señales siguen a la gente en movimiento. Nosotros nos podríamos encerrar en nuestras casas con los 9 dones dentro de nosotros. Pero si nos encerramos y nos sentamos, esos dones no van a tener ninguna funcionalidad. No van a tener nada, porque no se van a manifestar en la casa, porque no es ahí donde se necesitan. Los dones se activan donde realmente se necesita. Entonces el apóstol Pablo nos dice: no dejes de usar el don de Dios. No dejes de profetizar, no dejes de predicar, no dejes de enseñar, no dejes de orar por las personas. No permitas que ese fuego del don de Dios se apague. Y algo muy importante: Satanás no puede venir a apagarte el fuego. La brujería no te apaga el fuego. Satanás no puede venir y entrar a tu casa y apagarte el fuego. Eso no va a suceder. Porque para apagarte el fuego es lo que va a hacer un sinnúmero de cosas, pero indirectamente. Él te va a desanimar, te va a distraer hasta que el fuego se apague. Pero Él no puede venir directamente a apagarte el fuego. Él va a usar métodos, medios, circunstancias, va a usar personas incluso, va a usar todo un montón de cosas y herramientas para que nosotros mismos dejemos apagar el fuego. Por eso Pablo dice: el fuego del don de Dios, la responsabilidad de mantener el don, el don fluyendo es de nosotros, es de cada uno. Por eso es que Pablo dice: aviva tú aviva. No dice pídele a Dios que te avive el fuego, dice aviva tú mismo el fuego. Como por ejemplo, digámoslo así, si el pastor me regala un auto, amén. Amén, dice, amén, harto amén. Tengo 2 opciones. Una, de ese auto yo meterlo al estacionamiento y no sacarlo nunca más, que se llene de polvo y se deteriore, o usarlo todos los días. Es decisión mía si lo uso o no. Él no me lo va a quitar, porque ya me lo dio. Al igual que el don. El don es irrevocable, el don lo vas a tener, porque el que da y quita le sale una jorobita, ¿cierto? Entonces, el don va a estar, pero el no usarlo, que Pablo nos insta a que debemos usar ese don, que no dejemos que se estanque. Por eso entonces Pablo nos dice en el verso 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No debemos temer a ningún obstáculo, ninguna circunstancia. Hay muchas cosas que se nos pueden poner en el camino, pero no debemos temer, ni tampoco debemos temer por personas que no creen en lo que Dios ha depositado en ti. Principalmente eso, no te dejes intimidar por personas que cuestionan tu llamado, porque tú no tienes que demostrarle a nadie que Dios te llamó. Tú lo que debes hacer es obedecer y caminar en lo que Dios te dijo que caminaras. Tienes que hacer lo que Dios te ha dicho,
tienes que poner en práctica ese don que Dios ha depositado dentro de ti. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, Dios no quiere que seamos cobardes con el don. Dios quiere que seamos valientes, que nos esforcemos, porque si Dios puso ese don en ti, es porque Dios te conoce y sabe. Él sabe que tú puedes usar ese don bajo el favor de Dios. Así que no te dejes amedrentar por personas llenas de ego, llenas de envidia, llenas de distracción, incluso hasta a veces llenas de demonios, que lo único que quieren es apagarte ese fuego. Hoy en día la gente está tan intimidada por los demás que ya ni siquiera quieren orar en lenguas. Ya no quieren hablar en lenguas, no quieren danzar, no quieren que los tomen como meme, que se burlen. Nos hemos dejado autodominar por las personas que no tienen lo mismo que tenemos nosotros. Nos hemos dejado dominar por personas que no tienen lo que Dios depositó en nosotros. Pero déjame decirte algo muy importante. Si tú estás aquí, no estás para demostrarle a nadie tu llamado. Gracias. Tú estás aquí para hacer la voluntad de Dios y echar fuera demonios de toda esta tierra. Hay muchos cristianos apagados porque tienen miedo a las opiniones de la gente. No, es que si hago esto, voy a aparecer en todas las redes sociales. Y se ha detenido ese agua, se ha detenido ese fluir, ese río del Espíritu. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con cuidado de no causar controversia y así no estar en el ojo del huracán. Pero Jesús estuvo siempre en el ojo del huracán. Siempre, Jesús siempre fue perseguido por religiosos. Incluso Pablo fue perseguido por judíos que guardaban la ley de Moisés, pero no tenían el Espíritu de Dios por dentro. Y así hay muchísimas personas con mucho conocimiento, pero fuera del propósito de Dios para sus vidas. Personas llenas de argumentos, llenas de historias, incluso inventadas por ellos mismos. Pero la Biblia es clara. Y hoy nos está diciendo, aviva el fuego del don de Dios. Por eso no dejes de ministrar, no dejes de usar el don, no dejes de enseñar, no dejes lo que tienes dentro de ti. Todos hemos pasado por ese tiempo donde nos sentimos intimidados por la gente. No voy a orar tan fuerte porque ¿qué van a decir? No voy a profetizar esta palabra que me está quemando hace días porque ¿qué van a decir? Yo he tenido que dejar la vergüenza a un lado, como sin vergüenza, algo así, para poder ser usado por Dios, porque la vergüenza me impedía poder actuar en fe. Por eso les insto el día de hoy, dejemos el miedo porque Dios nos quiere usar, dejemos el miedo porque Dios tiene algo grande. No dejemos que la opinión del otro apague el fuego, ese fuego de Dios que ha puesto dentro de nosotros. Si a tu vecino le molesta que hables en lengua, bueno, que tu vecino se mude, pero no dejes de hablar en lengua. No nos dejemos amedrentar por el qué dirán. Imagínate que David, el rey David, antes que fuera rey, se hubiera dejado amedrentar por Goliat. Goliat tenía a toda la nación de rodillas sin ni siquiera usar su espada, solo su boca. Satanás no ha cambiado su estrategia. Satanás sigue usando la boca. En el libro de Números hay una historia de Balaam donde Balac le quería arrendar la boca, si se pudiera decir de esa manera. Le estaba ofreciendo muchísimo dinero a cambio de que maldijera a Israel. Y es una historia quizás no muy conocida para varios, pero Balac creía que Balaam tenía el poder, tanto poder en su boca, más que su propio ejército. Y el pueblo de Israel no le había hecho nada a Balac. Lo único que Balac tenía miedo y envidia, porque Israel estaba siendo en ese tiempo indetenible. Y Balac le dice a Balaam, maldice al pueblo. Y Balaam hizo 7 sacrificios y se le apareció Dios y le dijo, tú hablarás lo que yo pondré en tu boca.
Y llega Balaam donde Balac y le dice las palabras que le puso Dios en la boca de Balaam: ¿cómo maldeciré yo al que Dios no maldijo? Y dice: ni agüero, ni hechicero, ni maldición pueden contra el pueblo de Dios. O sea, nada puede maldecir lo que Dios ya bendijo. ¿Por qué le vas a temer en la boca de los hombres si ya Dios puso palabra en ti? Y donde Dios habla, los hombres callan. Donde Dios habla, los demonios se callan, porque cuando Dios habla, las cosas suceden. Y realmente pareciera un mensaje muy sencillo, pero no lo es. Porque es lo que lidiamos todos los días: el miedo, el temor. Y sentimos, no sé, quizás hacer algo para Dios. Tenemos todo, sentimos ese fuego, pero muchas veces nos dejamos intimidar. Por eso Pablo nos dice: no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de capacidad, del dominio propio, para que no nos dejemos dominar por las opiniones del resto. Si el cielo lo aprobó, si el cielo ya lo aprobó, aquí en la tierra nada lo desaprueba. Puede juntarse todos los programas más grandes del mundo con todo y su gobierno, pero lo que Dios bendijo, nadie lo podrá maldecir. Pablo sabía cómo mantenerse en fuego. Y una de esas cosas era no hacerle caso a los burlones. Satanás no va a venir directamente a ti a decirte: apaga el fuego. Él va a usar a personas con puertas abiertas. Hay muchas cosas como para tener las puertas abiertas: la envidia, la arrogancia. Pero no nos dejemos intimidar por esas personas. No nos dejemos intimidar por personas que no nos apoyan, personas que cuestionan lo que Dios te ha dicho y que hacen todo lo posible, incluso para desacreditar tu fe, para que nos sintamos en menos. Como decía la hermana, nosotros tenemos un valor, y lo que va a intentar Satanás siempre es quitarnos ese valor. Pero no te dejes amedrentar, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. La intimidación y el miedo al que dirán nos ha frenado muchas veces. Dios nos da una palabra para alguien y nos da miedo, y eso ha estancado muchísimos ministerios. Debemos dar ese paso de fe, porque Dios va a respaldar todo lo que ha dicho, pero siempre y cuando estemos en obediencia. Y eso es muy importante, porque Dios va a respaldar todo lo que ha dicho, todo, pero siempre y cuando caminemos en obediencia. Yo tuve que aprender muchísimo a dejar la vergüenza a un lado. Yo cuando empecé el evangelio era el último que me sentaba lo más al rincón posible, por lo mejor que nadie me viera. Pero ya Dios sacó esa vergüenza en mí. Los nervios de estar aquí arriba, eso no cambia, pero eso no es vergüenza, es un nervio. Pero la vergüenza ya el Espíritu Santo la cambió. Pero hoy en día nos damos cuenta que las personas se sienten intimidadas por la opinión de los demás, de lo que tú estás haciendo para Dios. Pero el Espíritu Santo quiere que tú avivas el fuego del don de Dios, que no te detengas y que hagas lo que Dios te mandó a hacer. ¿Cómo mantenemos ese fuego? No tengamos miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La gente que ha triunfado en este mundo ha fallado cientos de veces. No es una cosa de que ellos llegaron arriba de una, no. La historia dice que para alcanzar la cima hay que caerse. Para alcanzar la cima no hay que ser perfecto. Solo los que han fallado, pero se han perfeccionado en su falla. Y hay personas que quizá hoy en día tienen la boca muy grande, muy grande contra ti, pero tienen los brazos cortitos porque no te van a alcanzar. Mientras tú te mantengas en obediencia, ellos podrán hablar lo que quieran contra tuyo, pero no te podrán detener, porque a Satanás no le importa que los demás duden de ti. El enfoque de él es que tú mismo dudes de ti, de que tú mismo dudes de lo que tú tienes, porque cuando tú dudas, dejas de creer, y si dejas de creer, deja de fluir. Y ahí te detienes. Así que debes de mantenerte firme en lo que Dios te ha dado.
¿Y cómo mantenemos el fuego? Ya vimos quitar el miedo, ¿cierto? Ahora otro punto es la oración. Efesios 6:18. Había muchísimos versículos de oración, pero quise poner orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con todo y perseverancia y súplica por todos los santos. No nos olvidemos de orar. No nos olvidemos de orar. Cuando nos olvidamos de la oración, el fuego se apaga. Cuando nos olvidamos de orar, el don de Dios se adormece. Cuando nos dejamos de orar, empezamos a ser controlados o controlada por los 5 sentidos. Cuando nos olvidamos de orar, nuestros ojos espirituales también se cierran. Pero algo muy importante para cuando uno comienza la oración, tiene que pedirle al Espíritu Santo que sea dirigiendo esa oración. Es por eso que el versículo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. O sea, orar en el Espíritu es ser dirigido por el Espíritu. Y yo con todo lo que llevo leído de la Biblia, aún no la he terminado completa, pero sí he leído muchísimo. Y dentro de todo lo que yo he leído, es lo único que yo he visto que Dios dice que hay que hacer en todo tiempo, la oración. No podemos dormir en todo tiempo porque si no nos convertiríamos en perezosos. No podríamos trabajar en todo tiempo porque si no nos convertiríamos en uno ambicioso. No podríamos comer en todo tiempo porque si no tendríamos que agrandar esa puerta y seríamos unos glotones. Pero lo único que dice es orando en todo tiempo. Dios nos llama a orar, a tener esa comunión con el Padre constantemente. La oración es la que nos mantiene en el propósito divino del Espíritu. Y la oración es tan importante que Jesús, el ser más poderoso que ha pisado en esta tierra, nunca dejó de orar. Lucas 22:39 nos dice que su estilo de vida era orar. La comunión con el Padre. Así de importante debe ser nuestra relación con Dios, orar. Lucas 6:12, subió al monte a orar y pasó toda la noche orando. Oramos 10-15 minutos antes de dormir y ya estamos bostezando. Si no somos disciplinados y comprometidos con la oración, ese fuego se extinguirá. Cosas que apagan ese fuego. Vimos el miedo. Acabamos de ver la falta de oración. Otra cosa que también apaga ese fuego es la carnalidad. Podemos llevar años en la iglesia, pero si todavía nos seguimos fijando en lo que está haciendo el hermano de al lado, eso impide el fluir del Espíritu. No es que el hermano estuvo todo el día con el teléfono en la mano. ¿Y cómo se dio cuenta usted que el hermano estuvo todo el día con el teléfono en la mano si usted debería estar orando, usted debería estar alzando sus manos, usted debería estar adorando? Pero se preocupó más de lo que está haciendo el resto. Es que me molesta que los niños están corriendo, son niños. Incluso yo como padre, de repente se me pasa a mi hija por lo mismo, porque yo vine a adorar a Dios y a veces también se me pasa. Pero tenemos que enfocarnos, nuestra mirada tiene que estar siempre en Dios. Debemos dejar esa carnalidad y enfocarnos en nuestra relación con Dios. ¿Qué otras cosas que apagan el fuego? El orgullo, la soberbia. Tenemos como ejemplo al rey Saúl. Otras cosas más que apagan ese fuego, la mentira, el engaño. Sabemos que la mentira, el padre de la mentira es Satanás. Y así un sinfín de cosas que nos apagan ese fuego. Pero una de las más importantes es la desobediencia. Cuando somos desobedientes a Dios, a sus mandatos, a sus designios, cuando somos desobedientes al pastor porque Dios lo puso a él para guiarnos. Yo con este mensaje de verdad aprendí que no hay mover de Dios cuando estamos en desobediencia. Pero ¿saben qué? Algo maravilloso.
una maravillosa noticia, que es que si aún estamos vivos y aún estamos aquí, es porque aún tenemos oportunidad. Una oportunidad para nuevamente encender ese fuego del don de Dios. Dejemos el miedo, mantengamos la comunión con el Padre en todo tiempo. Seamos obedientes a su palabra. Y una de las maneras más importantes de ser obediente a su palabra es poder leerla, porque debemos saber a qué debemos ser obedientes. Si no la leemos, no podremos ser obedientes. Normalmente cuando la persona que se para a predicar siempre ponemos citas bíblicas, porque no venimos a hablar de nuestras vidas, venimos a hablar de la vida de Dios. Y para eso está la palabra. Para poder ser obedientes necesitamos leer, escudriñar la palabra. Y más que obediente sería honrarle a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ser obediente y honrar? Si yo le pido a mi hermano Miguel, usted me puede traer un vaso de agua, él viene y me lo trae, él va a ser obediente a mi petición. Pero si él antes de que yo se lo pida, él me trae un vaso de agua, él me está honrando. Esa es la diferencia entre obedecer y honrar. Hacer algo por amor, obedecer la palabra, no porque Él me dice que tengo que ser obediente, sino que tengo que sentir ese amor. Él me amó primero, cumpliendo la palabra por amor, porque nos nace hacerlo. Amén. Así que en este día les invito a que caminemos en obediencia y así poder ser usados por Dios y mantener ese fuego del don de Dios avivado. Amén. Le pido a mis hermanos de multimedia que pudieran estar poniendo una alabanza. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno. Y el altar queda disponible para aquel que necesite oración. Amén. Que Dios les bendiga.